Bienvenido a nuestra inmersión profunda en el mundo de los países que han implementado las teorías del marxismo y han enfrentado la destrucción. Nuestra narrativa se centra en el delicado equilibrio de poder entre el capitalismo y el marxismo, un equilibrio que a menudo ha sido el punto de reflexión de los destinos de muchos países. Comencemos nuestro viaje con el nacimiento del comunismo, una teoría famosa desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels, y su aplicación generalizada en varios países en el siglo XX. Como contrapunto al capitalismo, el marxismo preveía una sociedad sin clases, donde los medios de producción serían compartidos de forma transparente entre los ciudadanos. La búsqueda de la utopía atrajo a muchos países, con la expectativa de avanzar hacia una mayor igualdad y justicia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, fundada en 1922, fue el primer estado marxista del mundo. Con una enorme superficie terrestre y recursos, la Unión Soviética emergió rápidamente como una superpotencia, proporcionando inspiración y miedo al mundo. Sin embargo, el control centralizado de la economía bajo el gobernante Partido Comunista a menudo condujo a la ineficiencia y la falta de innovación. Como alternativa al modelo soviético, la República Popular China, bajo Mao Zedong, desarrolló su variación única del marxismo. La gran revolución cultural proletaria de la década de 1960 tenía como objetivo eliminar los elementos contrarrevolucionarios y educar a las masas sobre los peligros del capitalismo. Sin embargo, anteponer la adhesión ideológica a las cualificaciones provocó una disminución de los estándares y creó un caos económico. Cuba, bajo el liderazgo de Fidel Castro, también recorrió el camino comunista. Reemplazando el régimen autoritario de Fulgencio Batista por un Estado socialista centrado en el pueblo, Castro nacionalizó industrias e instituciones educativas. Sin embargo, el control dominante del gobierno sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos llevó al distanciamiento del país de Estados Unidos y a dificultades económicas. En África, las ideologías marxistas aparecieron como reacción al colonialismo. Uno de los defensores más importantes fue Thomas Sankara, conocido como el Che africano Sankara. Al convertirse en presidente de Burkina Faso, inició reformas radicales para eliminar los vestigios del colonialismo. Sin embargo, su celo revolucionario provocó inestabilidad política y económica, y su asesinato en 1987 mitigó cualquier potencial de desarrollo nacional. América del Sur también fue testigo del ascenso y caída de varios gobiernos de inspiración marxista. Desde el Chile de Salvador Allende hasta el gobierno sandinista en Nicaragua, el continente vio la creación de estados de bienestar respaldados por ideales socialistas. Sin embargo, las acusaciones de violaciones de derechos humanos e intereses extranjeros en conflictos sembraron las semillas de su caída. La instalación de dictaduras respaldadas por Estados Unidos se convirtió en un símbolo de la resistencia del capitalismo contra las invasiones del marxismo. El eurocomunismo surgió en Europa en la década de 1970, una versión más suave del pensamiento marxista-leninista que se mezclaba con el proceso democrático. Los partidos de Italia, Francia y España intentaron guiar a sus naciones en esta dirección, dando fe de un sistema de justicia social y progresista que enfatizara la igualdad sobre el capitalismo. Sin embargo, las diferencias entre los izquierdistas y los progresistas dieron rápidos cambios en el panorama político y llevaron a la eventual fragmentación y debilitamiento de este movimiento. África y Asia, sin embargo, sufrieron periodos prolongados de inestabilidad después de la era colonial que los dejaron vulnerables a ideologías geopolíticas y maquinaciones estratégicas de las potencias mundiales. Y así lo hizo el Caribe. El alineamiento con las ideologías marxistas surgió de la búsqueda de una alternativa al modelo capitalista explotador, que prometiera igualdad y equidad. Sin embargo, los cambios abruptos y a menudo violentos hacia el marxismo tuvieron un impacto perturbador en su estabilidad política, social y económica. En el mundo actual, a pesar de la ola global de capitalismo, el atractivo del marxismo aún persiste para muchos. El deseo de una sociedad inclusiva, un bienestar público integral y un progreso patrocinado por el Estado continúa encontrando resonancia entre las masas desencantadas, especialmente en sociedades donde existen marcadas disparidades de ingresos y riqueza. Y mientras países como Vietnam y Laos han depuesto las armas y adoptado reformas económicas manteniendo al mismo tiempo el sistema socialista de partido único, continúan los debates en torno a la intersección del marxismo y la economía de mercado. Cuba también, bajo el liderazgo de Raúl Castro, ha tomado medidas cautelosas hacia la liberalización. El gobierno cubano legalizó las pequeñas empresas privadas, y dio la bienvenida a las inversiones extranjeras sin dejar de adherirse a su ideología socialista. La exploración de las fallas y la articulación de la interacción de estos dos amplios espectros de economía política, el capitalismo y el marxismo, es esclarecedora. Refuerza la convicción de que ningún sistema único de gobernanza o estructura económica puede reclamar pureza o superioridad total. El acto de equilibrio radica en sintetizar lo mejor de ambos, quizás creando un modelo híbrido que beneficie a los ciudadanos y contribuya positivamente a la comunidad global en general. Una lección fundamental del viaje de los países que abrazaron el marxismo es la importancia de comprender las sutilezas de estas teorías sociopolíticas y económicas y garantizar que la gobernanza y la formulación de políticas se basen en realidades pragmáticas y no en una visión idealista.
Si bien los sueños fomentados por el marxismo eran realmente nobles, la ejecución defectuosa puso de relieve la necesidad de instituciones y procedimientos que pudieran salvaguardar eficazmente estos ideales. Vital también es el reconocimiento del poder de los derechos individuales y las libertades personales, que son principios centrales del capitalismo. En lugar de ver al capitalismo y al marxismo como adversarios en extremos opuestos de un espectro, una perspectiva equilibrada los vería como complementos. Las deficiencias de uno podrían encontrar soluciones en el otro, y viceversa. En el escenario contemporáneo, las sociedades tienen que entender lo que funcionó y lo que no, las utopías prometidas transformadas en distopías cuando se interpretan de manera estrecha y rígida. El equilibrio, entonces, no debe verse como un divorcio de los principios básicos de ninguno de los modelos, sino como una activación de una actualización dinámica y vivida, donde podemos continuar trazando el curso de nuestra evolución colectiva. Mientras reflexionamos sobre las narrativas complejas, y a menudo contradictorias tejidas en torno a las teorías del marxismo y el capitalismo, es importante recordar que estas están animadas por la búsqueda de una sociedad justa y equitativa. Estos fundamentos filosóficos son reflejos del hambre innata a los humanos, el hambre de una vida equilibrada, un futuro mejor para nuestros parientes, un entorno próspero al que llamar hogar, y una sociedad justa a la que pertenecer. El propio Karl Marx, en un discurso ante la Liga Comunista en 1850, inauguró modestamente una filosofía orientada al futuro. Emitió una exhortación pidiendo un equilibrio entre los ideales del comunismo y el movimiento dentro del ámbito práctico, y este equilibrio, como él creía, sería la fuerza impulsora definitiva que facilitaría la disolución de la sociedad burguesa. Este manifiesto comunista siguió inspirando, empujando a las sociedades humanas hacia un mejor punto de equilibrio. El equilibrio y el punto de inflexión residen en las decisiones tomadas, las instituciones construidas, las políticas formuladas y las personas empoderadas. Y en medio de este gigantesco ejercicio de construcción y reconstrucción social, es vital abrazar la esencia de estas teorías, un compromiso inquebrantable para erradicar el hambre, reducir las disparidades y crear una sociedad verde y vibrante que prospere gracias a la unión. Al entrar en el amplio mundo, considere esto: el mundo no es una colección de vallas sino una comunión de puentes. Como sociedad global de naciones, debemos aprender a equilibrar estos puentes, ajustando continuamente nuestra posición frente al entorno socioeconómico en evolución, asegurando que cada paso que demos nos acerque a la visión de una sociedad sostenible y circunspecta. El viaje no termina aquí, de hecho, acaba de empezar. Este testamento no es simplemente un recuerdo de lecciones pasadas. Por el contrario, es un recuerdo, un recordatorio, una inspiración para las generaciones venideras, que ilumina el camino hacia un mundo equilibrado, un mundo donde el conocimiento controla la ignorancia, y donde la armonía apaga los fuegos de la discordia. El equilibrio de poder entre marxismo y capitalismo continúa cambiando. El objetivo debe ser la cooperación, no la competencia, una unión de las metodologías que funcionan mejor en diferentes tiempos y diferentes sociedades en beneficio de todos. Siendo el equilibrio el punto de apoyo sobre el que se unirá este mañana, se podrá lograr. Mientras trazamos las cortinas de esta narrativa, recordemos que estas filosofías, en esencia, luchan por el bienestar social y el progreso humano, e independientemente de dónde parezcan estar avanzando en un momento determinado de la historia, tienen el potencial para inspirar cambios y crear un mundo más equilibrado. Hasta entonces, hay trabajo por hacer y sueños por hacer realidad. Únase a nosotros mientras continuamos explorando las narrativas, tanto susurradas como audaces, compartidas y privadas, con el poder de dar forma al curso de las naciones y los pueblos. En cada una de estas historias, escuchamos el eco de un deseo humano fundamental, el deseo de equilibrio, el deseo de justicia y el deseo de progreso. Gracias por tu tiempo y hasta que te volvamos a ver. Al final, son las historias de la gente corriente las que realmente reflejan el impacto de estas teorías. Son sus esperanzas, sueños, sufrimientos y resiliencia los que presencian el movimiento de balancín entre el capitalismo y el marxismo. Anhelan una vida equilibrada, una vida en la que el poder del mercado no supere la necesidad de bienestar, en la que el proletariado y la burguesía sean iguales ante los ojos de la sociedad y, más que nada, en la que prevalezcan la armonía, la humanidad y el progreso. Los capítulos que cerramos hoy son solo un fragmento de las muchas historias que esperan ser contadas. La narrativa que se desarrolla de nuestras sociedades, impulsada por la dialéctica entre capitalismo y marxismo, continúa dando forma a nuestro mundo. El cambio es la única constante y el equilibrio, en toda su elusividad, sigue siendo la búsqueda más noble. La búsqueda del equilibrio adecuado, un punto no estático sino en movimiento continuo, es el engranaje vital en la rueda del progreso social. Y al proporcionar una plataforma para el diálogo sobre estas contradicciones y puntos en común inherentes, nuestra misión sigue siendo enriquecer y empoderar el espíritu humano global. Aquí está el futuro y la búsqueda del equilibrio. Pasando del pasado oscuro al presente vibrante, hemos navegado por un espectro de pensamiento que dan forma a las sociedades de todo el mundo. Nuestro viaje a través de las narrativas que se encuentran dentro del punto de apoyo del capitalismo y el marxismo nos ha acercado un paso más a comprender la verdadera esencia del equilibrio. Sin embargo, antes de adentrarnos en el mar del futuro ambiguo, marquemos las piedras por las que hemos pasado.
El viaje de cada nación a lo largo del continuo del pensamiento económico y político ha dejado huellas indelebles. Echemos un vistazo atrás para aprender, comprender y, lo más importante, valorar las historias que nos han impulsado hasta ahora. Las espadas de la historia se han escindido profundamente. El pasado, el presente y el futuro están en equilibrio. Como hemos aprendido, lograr el equilibrio entre capitalismo y marxismo no es una tarea fácil. Las opciones, los cambios y los desafíos son inevitables a lo largo del camino. Y si bien el viaje a menudo puede estar plagado de adversidades y dificultades, son estas mismas pruebas las que sirven como crisol a través del cual las sociedades emergen, se fortalecen y se redimen. El hilo conductor de estas narrativas, que une a naciones y sociedades diferentes, es la aspiración compartida de la humanidad de lograr el equilibrio perfecto. El ascenso puede ser largo y sinuoso, el camino puede estar lleno de obstáculos y desafíos, pero la promesa de un mundo justo, equitativo y equilibrado sigue siendo la fuerza impulsora definitiva. Nuestra aldea global resuena con una mezcla de voces e ideologías variadas. El capitalismo y el marxismo no son más que dos melodías de esta gran sinfonía de pensamiento socioeconómico. Para responder eficazmente a esta sinfonía, las civilizaciones deben poseer la sabiduría innata para buscar una alineación armoniosa entre estos ritmos aparentemente dispares. En el gran tapiz de la sociedad humana, hay una belleza intrínseca en sus multitudes. Hay una simetría en sus elementos asimétricos. Una danza de perfecta armonía en medio de aparente discordia insaciable. Es al equilibrar estas intrincadas notas que la humanidad encuentra su ritmo, el ritmo de progresión constante, aprendizaje constante, cambio constante. A medida que cerramos el círculo en nuestras discusiones sobre los países que implementaron las teorías del marxismo, recordamos la guerra de paradigmas entre el capitalismo y el marxismo, una batalla en curso que tiene profundas implicaciones para el futuro de nuestro mundo. En esta zona crepuscular de paradigmas en transición, la clave no es volcar sino subirse a la cima de este acto de equilibrio. El siguiente capítulo es como de las ideas marxistas a un cambio teórico de Gramsci, un pro-marxista que dio un cambio a la narrativa marxista para conectarlas con la hegemonía de las culturas e ideologías, argumentando que la verdadera batalla eran las culturales, la educación, los medios de comunicación y las narrativas sociales. El marxismo insta el poder por medio de la revolución, y la teoría de Gramsci promueve que la revolución inicia como poder metafísico.